Antes del tema, doctora, quería hacer una dinámica así al principio de la Sí, presentación para que no se pierda, ok. para la gente que quiera checar al ratito el video. Pues obviamente va a ser sobre el tema, ¿no? Que es Ujú. cómo realizar las citas bibliográficas y la bibliografía en el protocolo de nuestra investigación, tomando en cuenta la referencia de las normas o el estilo APA y las normas de Vancouver. Entonces, pues me di a la tarea de buscar un poquito qué es lo que teníamos y número uno, pues obviamente va a ser en el portal UDEM. Ahí tenemos un recurso que ahora que nos Ujú. brindaron, nos vamos a ir a la pestaña de biblioteca. No Sí, sé si lo pueden ver. ¿Sí? sí, sí, sí. Entonces, ahí está pues muy padre porque nos da obviamente el recurso, luego ahí de los servicios y una va a ser lo de investigación, Ujú. pero el otro, este, nos vamos a hacer cuenta que vamos a ver, aquí, mm, y el otro va a ser lo de para las citas y referencias. Ajá. Entonces, y es de cuenta que el mismo portal Ludem nos da un apoyo de expertos, Ujú. guías, tutoriales para que lo vayan checando si lo necesitan. Y una va Así a ser es. aquí, le damos citas y referencias y obviamente nos dan la opción de un gestor bibliográfico y nos dan dos portales, ¿verdad? El otro que les iba a enseñar, pues está un poquito más simple, por ejemplo en Mendeley, Word. Mendeley ¿Mm? también está en Conrecit, ¿eh? Ah, ok, sí, de hecho. Mendeley también se descarga de Ujú. Conrecit. Ajá. Sí, sí, De sí. hecho, nos da ahí o sea, nos pide para dar una contraseña y nos da un usuario. Ujú. Y el Sí. otro también, pues está un poco más fácil, que no, por ejemplo, si vamos a hacer nuestro trabajo en Word, nos vamos a Ujú. lo que es referencias, ya, de Referencias. hecho aquí Ajá. ya lo tengo, y aquí nos van a enseñar cuáles estilos vamos a tener. Así es. Obviamente aquí no viene el estilo Vancouver, pero ahorita les voy a decir un poquito ahí más fácil y nomás le damos insertar cita Y ahí sale la y, pantalla. y Ajá. ahí ya nos da de cuenta que las opciones, Ujú. ¿verdad? Aquí depende qué vamos a hacer, un libro, de hecho, si se fijan va cambiando los estilos, por ejemplo, un sitio web, y ya nomás le vamos a dar a aceptar. Ya nomás en cuestión de, por ejemplo, para adquirir lo de Vancouver, pues yo les recomiendo, de hecho aún todavía no lo hago, pero es de cuenta que en YouTube, pues obviamente aquí está bien fácil, un video de 2 minutos con 41 segundos y te da la opción para ingresarlo ahí ya una vez a tu plataforma de Word. Sí. Ya, Y entonces, también, si hacen en Gmail, ya ven ahorita que les estoy poniendo documentos y todo eso, en el área de Gmail hay una herramienta como Word que se llama Google Docs. Ahí vienen herramientas y al lado de herramientas viene un área que se llama complemento. Si tú le das complemento, hay herramientas gratis también, para hacer varias cosas, ¿verdad? Herramientas para edición, pero viene también para referencias de citas, para que también lo tengan ahí a la mano cuando hagan alguno, en Gmail, también ahí hay herramientas que descargan ese tipo de funciones. sí. Entonces, pues ahí un poquito ya más adentrado, está un poquito complicado, ¿no? El tema, pero pues es simplemente cuestión de práctica. Yo Haz de les cuenta que decía, te tocó el volumen 2 de escritura reflexiva. mande. Te tocó el volumen 2 de escritura reflexiva sin querer queriendo. Ah, el, no, y les decía, la presentación está un poquito cargada, ¿no? Obviamente quise hacer una guía de que si ustedes van a batallar ahí en algún momento, pues que les sirva la presentación, ¿no? De algo. Ya sean, la descargan en el celular y pues para que no batallen, ¿no? Gracias. Entonces, pues vamos a darle. ¿Cuál es el objetivo? Gracias, Aldo. ¿No? ¿Cuál es el objetivo? Pues obviamente nos vamos a ir preparando, ¿no? Para pues, tener las reglas en la cuestión de la comunicación científica y la preparación del trabajo académico.
entendiéndose trabajos, citas, ahora el protocolo de investigación. Y pues obviamente vamos a tener que aprender a citar y hacer las referencias bibliográficas en estilo APA o el estilo Vancouver. En lo personal, pues obviamente el Vancouver yo no lo conocía tanto y pues se hace un poquito más accesible a mi manera de verlo, ¿no? Y pues obviamente va a ser, vamos a ver ahorita el manejo de recursos y las herramientas para cómo se van a elaborar estos documentos. ¿Cuál es pues la comunicación científica, no? Pues es una regla que va a regular, obviamente, todo lo que vayamos a presentar. Uso de trabajos en clase, investigaciones, informes, todas las publicaciones que vayamos a hacer, como sería un trabajo académico. Y pues obviamente tener en cuenta que esto no nada más va a ser pues hacer una cita así a como nosotros vaya, tengamos la idea, sino que realmente lleva una norma, ¿no? Ya sea en cuestión de institución o editoriales. Hay varias, por ejemplo, como les decía, una va a ser lo que te va a dictar para qué herramienta vas a utilizar, pues es el área de conocimiento que vas a hacer tu referencia. Yo les puse, por ejemplo, en medicina, pues el estilo de la comunicación es el Vancouver. En cuestiones sociales, pues es el APA. Y ya las demás, pues digo, para que no se nos pierda, tenemos las materias biología, química, física, que pues a lo mejor no las utilizaremos, pero si las vemos en referencia en algún trabajo, sepamos cómo es esas normas, ¿no? Ahora, pues Vancouver, vamos a empezar, ¿no? ¿Qué es lo que significa, no? Pues es, todos son o sea, todos los requisitos que se van a presentar para revistas biomédicas, pues obviamente en la ciudad de Vancouver, en el 78, tuvieron una reunión ahí en Canadá y pues ellos se pusieron en conjunto para publicar, es de cuenta que la presentación de las normas para estos artículos cuando nosotros los veamos en alguna revista médica. Entonces, pues en resumen es de cuenta que son las directrices, ¿verdad? O las reglas, por así llamarlo. Ahora, estas pues no, o sea, no se van tanto en explicaciones, sino que es un listado de ejemplos, ¿verdad? Y se los puse aquí más adelante. Entonces, como pueden ver, a la hora de hacer alguna referencia, pues obviamente tenemos que poner, número uno, el autor. Por ejemplo, si van a ser más de 6 autores, la descripción Vancouver nos lo pide como poner un et al. Entonces, vamos a poner el nombre del artículo completo, ¿verdad? Igual, todo tiene un orden, tiene que llevar a ver, déjame botar esto. Entonces, ya después del artículo, se va a llevar, es de cuenta que el nombre de donde lo adquirimos, que es el journal, ¿verdad? O la base, tiene que estar tiene que tener la fecha de donde se citó la publicación, los volúmenes, las páginas y pues obviamente la línea, La vaya, liga. el URL. Ah, ok. Hay algunos que lo vamos a ver como DOI, que también es de cuenta que aquí está. Es un enlace, obviamente ya encriptado de lo que es nuestro artículo o fuente. En cuestión de las citas, pues obviamente es un párrafo o la idea extraída de una obra donde te vas a apoyar o estás corroborando tu información. Estas van a ser dos, es simple. Una cita directa o la indirecta. La cita directa, pues es obviamente palabras textuales del autor. Ahora, esta tiene como regla que tiene que ser breve. No, no permite, o sea, ¿cómo se dice? No menos de 5 renglones, prácticamente. Y todo va a ser llevado en comillas. Ahora se les va a poner un número porque tienen que estar ordenadas en base a, obviamente, la citación, pero alfabéticamente. Y esta
va después del signo de puntuación. Entonces, por ejemplo, aquí les puse de que pones el renglón de lo textual que quieres poner como una cita y al final le vas a poner un número. Este tiene que ser, es de cuenta que como si fuera un apóstrofe, pero al final ya lo vas colocando. No debe llevar ningún corchete. Y pues obviamente, si van a ser varios, le colocamos el et al. Esto simplemente nos va a decir que son varios autores, más de 5, y pues les vamos a poner, ahora sí como quien dice, en cuestión de, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra, alfabéticamente, ¿ok? Ahora, eh, aquí está un poquito más simple lo que son las reglas, ¿no? Pues obviamente tienen que tener un orden, una vez como los vas citando en el texto, y pues obviamente va número arábigo, es superíndice, que significa pues nada más que va ahí un poco más pequeño, y no se le colocan paréntesis. Ahora, si vamos a hacer algún resumen, obviamente de una cita, estos se deben de evitar, pero ya Así en el es. caso, pues obviamente justificado, lo vas a colocar como si fuera un corchete después Ujú. del título, entonces le pones lo que es resumen, entre corchetes o un abstracto, ¿verdad? Obviamente viene aquí en inglés. Ahora, no se deben, eso es algo importante de tenerlo en cuenta, que no debemos hacer alguna cita de una cita o de alguna segunda fuente, ¿verdad? De Así donde lo es. vayamos a checar. Y pues obviamente deben de ser actuales. Nuestro trabajo, pues así no lo exige, ¿no? Ahora con tanta actualización. Y pues obviamente a modo que sea algo histórico, pues vamos a tener que poner ahí algo actualizado y obviamente poner la fecha en cuando lo consultamos. Ahorita en las herramientas que les di, eh, por ejemplo, cuando tú no conoces la fecha de publicación de un trabajo, obviamente te lo genera en el tiempo en que tú lo buscaste, para evitar así contratiempos. Entonces ahora, bueno, ya dejando un poquito ahí lo que es el Vancouver, creo que, como les decía, está un poco más simple. El estilo APA, bueno, este es de el 1980 y entonces, obviamente surgió, así lo menciona bibliográficamente, un reto entre dos personas, que es Cramsch y Bouchard. Ellos, estando en París, pues obviamente se pusieron a estudiar intercambios verbales en cuestión de las clases de lenguas, pues nada más ellos con la necesidad es de cuenta que ahí menciona, de saber qué es lo que ocurría, y pues obviamente generaron como decir, este lenguaje, vaya, para entendernos todos. Les puse también ahí dos ejemplos básicos. Si se fijan, son un poco más, o sea, son, vaya, un poco similares, pero aquí no utilizamos lo que es el número en superíndice, ni en cuestión de lo de los corchetes, sino que va en orden, lo que es el apellido del autor, la fecha de la publicación del artículo, el título del artículo, tiene que estar completo. Obviamente el nombre de la revista de donde lo estamos extrayendo, el número, volumen y número, perdón, y las páginas del artículo. Si se fijan, son reglas que pues obviamente nos van a hacer un énfasis para apoyar nuestra búsqueda, ¿no? Y que tenga ahí un poco de credibilidad. Ahora, si buscamos algo, un libro, perdón, electrónicamente, pues va a llevar la misma regla, nomás aquí es de cuenta que lo importante, después del editorial, pues viene la disponibilidad, que es la página de donde lo conseguimos, y si se fijan, nos va a generar una fecha de acceso. En, en internet pueden buscar el portal del tecnológico, y ahí, yo por ejemplo, por eso les puse mejor en cuestión de Word, porque el tecnológico lo que hace es que es igual, te pide los campos para ver de dónde tú estás haciendo tu cita, ya sea un libro, sea cuestión electrónica,
y nada más te dan un link para que lo copies y lo pegues ahí a tu referencia bibliográfica. Obviamente el Word está un poco más fácil porque ya nomás solo te los va a ir insertando en tu trabajo. Ahora, reglas también, son puras reglas. Tiene que tener un tipo de letra, ¿no? Que es el Times New Roman. Este va a ser en una escala de 12, ya sea para el texto, y puedes utilizar el Arial para tablas y figuras nada más. El espacio interlineal debe ser a doble espacio. Los márgenes de la página, pues obviamente tienen que tener 2.5 centímetros de cada lado, y toda la alineación del texto va a ser dado hacia la izquierda, sin justificar. Los párrafos, sangrías, en la primera línea tienen que ser de 5 a 7 espacios, y obviamente va a ser 2 espacios después de un punto, coma, ¿verdad? Y nada más va a ser un solo espacio en el resto de los signos. Y pues la numeración de nuestro texto, lo que vayamos a publicar, va a empezar desde la página número 1, que va a ser la portada. Nos menciona que los índices pueden ser opcionales, pero para que, si en debido caso que lo pongamos, no se nos pierda que el número 1 va a ser la portada. Ok, te voy a interrumpir un poquito, Aldo. Uh-huh. Para que, ahorita Aldo nos está hablando de una serie de reglas, en cuanto a una elaboración de un texto. Ya habíamos visto alguna parte de esto en escritura reflexiva, que también le tocó a Aldo sin querer, no fue adrede. Pero es bien importante porque ya cuando les reviso yo la tarea, les pongo a veces, ya ahorita con la tarea que he revisado ya no me acuerdo quién le puse, yo creo que a ustedes también en alguna ocasión, sintaxis, gramática, ortografía, signos de puntuación, todo esto es muy importante para la presentación y el nivel en el que se encuentran ustedes a nivel posgrado de esto. Otra cosa es que las citas tienen un objetivo de ser, ¿verdad? Ya Aldo nos está hablando de las reglas, de cómo se hace cada una de las normas que ya está establecida, hay para cada una de las ramas de la ciencia, porque todo esto es importante. Pero si yo les preguntara cuál es el objetivo de una cita, ¿qué me dirían? Pues es para darle el reconocimiento de autoría a quien hizo ese párrafo para que no sea considerado plagio. Así es. Eso es para evitar un plagio. Ahora, hay gente que cuando me hace un trabajo me pone, no sé, 20 renglones de un artículo. No, pues eso es un abstracto, o sea, ya no es adecuado poner tantísimos renglones de una fuente, ¿verdad? Porque es más que nada una fuente para hacer un argumento en lo que tú estás preparando. Esto es bien importante, porque a lo mejor ustedes no lo saben, ¿verdad? No lo sabían, pero cuando a mí me entregan una tarea, yo lo someto a una revisión de plagios. Hay herramientas para eso, en donde me sale, no sé, pongo una tarea de Ana Terán y yo selecciono el texto y ahí me sale automáticamente. O sea, hay muchos buscadores de este tipo. Bueno, Ana utilizó más de 20 renglones, o sea, una mitad de su cuartilla fue de el artículo que publicó Gulliver en no sé qué tanto, y me sale ahí, y me sale el artículo tal cual. Entonces, eso es considerado plagio. Y un plagio es algo bastante grave. A nivel universitario es un acto deshonroso, ¿ok? Entonces, a partir de hoy, cuando se les encargue una tarea, por eso yo les digo, bueno, no leyeron, no estudiaron, no revisaron cuando entregaron la tarea. Uno tiene que revisar y tiene que poner siempre las referencias bibliográficas de dónde realizó la búsqueda de la información. Siempre. Eso va implícito en cada tarea. ¿Por qué? Porque a lo mejor el profesor que esté a cargo del módulo te va a pedir un argumento, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es el argumento por el cual tú me estás afirmando o negando esta aseveración que estamos poniendo en discusión, ¿verdad? En la sesión o en alguna tarea. Entonces, a partir de ahora, nosotros cuando utilizamos en tareas, las normas que se utilizan son las de APA.
son las que utilizamos nosotros. Y Vancouver es exclusivamente para el área de investigación. Entonces, cuando ya hagamos una tarea, se le solicita una tarea, las citas y las referencias van a ser de acuerdo a las normas de la APA y todo lo que sea referente a investigación de acuerdo a Vancouver. ¿Ok? Bueno, muy bien. Adelante, Aldo. Ujú. Y de hecho, lo que mencionaba ahorita, lo de el plagio, sí, pues te lo piden, por ejemplo, si vas a hacer alguna tesis o un abstracto, Ajá. el 70%, bueno, así en Ujú. un trabajo que nos pidieron realizar en una cuestión de gestión, nos pedían el límite era el 70% de plagio, porque, por ejemplo, vas a hacer alguna referencia en cuestión de normas, ¿verdad? Oficiales mexicanas, pero tiene razón, doctora, o sea, la cuestión aquí era la redacción. Así es. Entonces, como les decía ahorita, de que si vas a hacer alguna citación o pues obviamente, digo, lo vamos a ver, que va entre comillas, pero mucho de tu trabajo va a ser en cuestión de redacción y ahí te defiendes un poquito y pues utilizar las herramientas que de hecho no batallas No, hombre, no, está muy igual en fácil. internet y te lo Ya, genera. ya no hay pretexto. Entonces, pues, bueno, bueno, nomás me faltó antes de que se pierda, los encabezados son 5 niveles consecutivos, ¿ok? Como les decía, está un poquito cargada, pero si en caso de requerirla, te vas yo les puse las referencias de dónde lo saqué y pues obviamente es la página oficial de APA, entonces, pues no, para que no batallen, ¿no? Y la Universidad Autónoma de Málaga, entonces es donde viene, de hecho a la doctora le mandé el anexo y a ustedes también, de unas guías pequeñas, entonces, para que se vayan basando. La portada, pues obviamente es una página única. El índice, como les decía, este es opcional, pero también si lo vas a colocar, tiene que ser en una página sola. El resumen, este también va a ser opcional, debe ser en página única. Y pues el texto, pues obviamente obligatorio, ¿no? Depende cuántas hojas de tu protocolo, de tu investigación o tarea vas a generar, son las que vas a colocar. Y pues la referencia, pues es de lo que estamos hablando, ¿no? Que tiene que ser obligatorio. Menciona varias páginas, pues depende cuántas vayas a utilizar. En tablas y figuras, pues lo único, son opcionales, pero como les decía, la letra o la tipografía tiene que ser en Arial. Y pues los anexos, ahí sí vas colocando, pues obviamente también alfabéticamente, si es que los pones. Ahora, ¿cuál va a ser la estructura, contenido de una portada? Pues obviamente tu título, que tiene que ser una combinación entre mayúsculas y minúsculas. Tiene que estar centrado a la mitad superior del texto, perdón, de la página. Y pues obviamente el nombre del autor va a ser centrado bajo el título, a doble espacio. Y aquí pues obviamente tienes que poner si cuentas o eres parte de una afiliación institucional, que también va a ser centrado y a doble espacio. Ahora, pues tienes que identificar qué fuentes utilizaste, ¿no? Para la elaboración de tu trabajo. Y pues, como decía Jiménez, ¿no? Ahorita, que pues es el cumplimiento de una legislación sobre lo que era la propiedad intelectual para evitar plagios, ¿no? Entonces, pues ya hay un poquito de resumen, pues es una redacción sistemática, estructurada, conforme a un estilo, que es lo que le va a dar forma, le va a dar un apego o un peso, vaya, a lo que es tu investigación, ¿no? Bueno, ok. Ahora, ¿cuándo vas a hacer las citas? Pues obviamente, como lo veíamos, ¿no? Un ejemplo aquí en esta diapositiva que está, ¿no? Que es la referencia breve insertada en el texto, o sea, como una nota a pie de página, o el Vancouver, y entonces, pues obviamente va a ser la cita al final del documento, ¿no? Por orden alfabético o numérico, según sea el estilo, ya después de que termines
que le vas a poner referencias bibliográficas, ¿no? Y entonces, pues bueno, va a llevar su referencia, ¿no? Cada cita. Ahora, esto es un poquito ahí complicado, ¿no? Entonces, ahí abreviando, pues obviamente el autor lo vas a poner con su apellido, le vas a poner la fecha de publicación, ¿verdad? Ya sea, por ejemplo, de un libro. Si se presentan dos autores, pues obviamente los vas a poner a los dos ordenados alfabéticamente. No es aquí por importancia ni colaboración. Si van a ser tres, cuatro o cinco autores, pues obviamente la primera vez que vayas a hacer alguna referencia los vas a colocar a todos por orden alfabético y el año de su publicación. Ya después, si necesitas hacer la repetición de la cita, vas a poner el primer apellido de un autor y con la combinación et al, el punto y la coma, ¿verdad? Ya generando ahí los dos espacios y el año de la publicación. Y obviamente, si son más de 6, pues nada más los ponemos el primero, orden alfabético, combinado con el et al. Aquí un poquito, pues bueno, cuando vayan a ser autores con apellidos iguales, aquí por ejemplo les puse de que, no sé, el MA, pues obviamente son las iniciales del nombre, ¿no? López y López, o por ejemplo que sea, no sé, no sé, Ilse, ¿verdad? Vamos a ponerle Ilse López. Entonces, vas a hacer la referencia, ¿verdad? O sea, del encabezado sería López con el nombre y pues obviamente van a ser citas las iniciales del primer autor. Ahora, cuando van a ser ya con los nombres iguales, pues haces la referencia de que pones López, la P, que entiéndase que es entre corchetes el nombre de Pedro, ¿verdad? Y Pablo va a ser otra referencia, igual el apellido o sea, su apellido con el vaya, nombre abreviado, con la primera inicial, pero vas a hacer en el corchete el nombre de Pablo. Entonces, para que ahí no se nos pierda y la referencia, ¿no? Ahora, cuando vamos a tener un trabajo de un autor que no vaya a ser identificado, pues obviamente le vamos a poner usando APA 2001. La misma tabla de un generador te lo coloca. Digo, no es así como que brincarnos ese paso, simplemente conocerlo. Si estamos checando un artículo, si vemos así de que usando APA, pues vamos a saber que es de un autor no identificado. De hecho, en la fecha, cuando no se conoce una fecha de algún libro o publicación, igual te lo genera utilizando la fecha en que lo vas a colocar. Por ejemplo, el día de hoy, ¿no? 18 de mayo del 2020, te lo coloca ahí nuestro generador APA, ¿no? De Word. Ahora, si vamos a hacer alguna cita de alguna institución, por ejemplo, esta de que la Universidad Autónoma, se me fue una N, Universidad Autónoma de Madrid, pues entre corchetes vamos a poner las iniciales de la institución y el nombre. Ahora, esto va a ser la primera vez que hagamos ahí la referencia. Si vamos a hacer subsecuentes, lo más lo vamos a poner entre paréntesis las iniciales con el año, ¿ok? Ahora, cuando vamos a hacer una cita o sea, el mismo autor, pero van a ser cita de varios trabajos, o alfabéticamente, de autores diferentes, pues vamos a hacer, por ejemplo, en un libro que el apellido sería Anderson, el 2005 y 2007, ¿verdad? O sea, aunque sean trabajos del mismo autor, pero tenemos que colocar la diferencia de año, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, los anexos o ya si van a ser más autores, los vamos colocando separados, ¿verdad? Y igualmente con el año de su revisión. Esto entendiéndose que va a ser la primera, ¿ok? Porque si no, a ver, alguien que me vaya siguiendo, ¿cómo lo vamos a colocar? El et al, ¿no? Bueno, vamos a ver. Aquí, pues es de cuenta que nos pone, este es un ejemplo, ¿no?
digo, para que se entienda la diapositiva. Entonces, pues obviamente dentro del paréntesis se quiere, por ejemplo, si se quiere destacar la cita de Núñez, ¿verdad? Hernández y Dueñas, que va a ser en el 2006, pues lo vamos a colocar así. Nunca olvidar al primero, ¿verdad? Pero véase también Núñez, Hernández y Dueñas, ¿verdad? Hacemos ahí, es de cuenta que un realce, ¿no? Que es donde estamos utilizando nuestra cita. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, si en un libro, ¿verdad? Que sería el autor Armendáriz, ¿verdad? Lo queremos destacar. Supongamos que estamos haciendo una referencia de un libro de un apellido Méndez, ¿verdad? De un autor del 2001, pero para hacer ahí una liga, vamos a poner que se vea también al autor Armendáriz, el año, ¿verdad? Y ya colocamos ahí alguna otra referencia que tenemos. Cuando que esto entiéndese que queremos hacer algún realce ahí para destacarlo. Cuando es un libro traducido, pues vamos a poner lo que es el nombre, ¿verdad? De nuestro libro, el año de la publicación, pero cuando viene un slash, ahí que no se nos pierda, pues es el año de la traducción, ¿no? Otro ejemplo que vayamos a hacer de un libro muy antiguo, por ejemplo, autor, ¿no? Aristóteles. Entonces, pues obviamente su traducción fue en 1931, así es como tenemos que hacer nuestra referencia. Ay, perdón. Y, por ejemplo, la cita de un autor por parte de otro autor, pues va dándole su crédito, ¿verdad? Al autor primero o original en el año y después lo vamos a poner la cita que hizo, por ejemplo, nuestra referencia o lo que queremos nosotros destacar con su apellido, et al, entendiéndose que pues a lo mejor ahí fueron varios, ¿verdad? Que participaron en esa citación y el año en que la realizaron. ¿Ok? Entonces, hay un poco de resumen, ¿no? O sea, las citas textuales, como decía ahorita la maestra, la doctora, de que no vamos a poner toda ahí una novela, ¿no? Entonces tienen que ser menos de 40 palabras, aunque parezca broma, pero pues sí tenemos que hacer ahí un conteo de lo que nosotros queremos comunicar. Obviamente va a ser el párrafo, va a ser colocado entre comillas, ¿verdad? Y pues si son más de 40 palabras, pues vamos a agregar un nuevo párrafo con margen adicional de 5 espacios y 5 comillas. Entonces, obviamente, vamos a poner el autor, la fecha, ¿verdad? Y pues obviamente, por ejemplo, para encontrar, que no se nos pierda, muchos hemos, digo, me incluyo, cometido ese error, que hacemos alguna referencia de un libro de donde lo estamos colocando, pero no ponemos la página. Entonces, imagínense un libro muy grande, hacer una referencia, pues tenemos que especificar para que darle el peso adecuado a nuestra situación y la importancia, ¿no? Ahora, otro punto, pues obviamente la sangría francesa, ¿no? Que es la primera línea de cada referencia hacia el margen izquierdo y pues tienen que ser las siguientes líneas tabuladas a 5 espacios. Esto es lo que significa para poner ahí nuestro texto. Y pues la palabra referencia se va a hacer en el centro, ¿verdad? Con orden alfabético, como les decía ahorita, pero en base a nuestro autor, no a lo de los artículos. Y pues, como les decía, van a ser en orden cronológica, si es el mismo año, pones letras A, B, C para ahí desglosar un poquito. Ahora, si no tienen fecha, le pones entre paréntesis S.F, ¿verdad? Para que se dé a entender si, por ejemplo, aún no los publican, que sea algo en prensa, ¿no? Si no tiene autor, un trabajo, ¿verdad? Pues vas a poner el título como el primer elemento, sin ningún artículo. Si van a ser de 2 a 7 autores, pues los vas a ir separando ahí con lo que es las comillas, menos el último, y va a ser separado con una Y,
obviamente aquí se perdió un poquito, pero sí, es que sí lo genera el texto. Vas a poner la letra I en inglés. Si son más de 8 autores, pues obviamente los vas a enlistar los primeros 6 y se van añadiendo, ¿verdad? Así consecutivamente. Ya aquí, esto es para que no se perdiera, digo, estos textos van en base a la página APA, ¿ok? Todos los ejemplos, en lugar de ponerles imágenes, para algunas personas a lo mejor era un poquito más simple, ¿no? Pero sí fue de que lo voy a dejar tal cual, para que no se vaya a perder ningún punto y lo tengan ustedes de referencia, ¿no? Si vas a hacer un libro entero, pues vas a hacer la referencia como quedamos, ¿no? De que primero va el autor, después va es de cuenta, bueno, los autores, el año, vas a poner el nombre de nuestro libro, ¿verdad? Y el editorial. Entonces, si hay alguna segunda edición o alguna, o sea, algo posterior del mismo trabajo que ha realizado estos autores, pues vas a poner todo igual, pero vas a poner, obviamente, especificando de qué edición estás haciendo nuestra cita o referencia, porque hay libros, pues obviamente que le van haciendo anexos o conforme vayan cambiando cuestiones de investigación, hacen ahí sus correcciones, entonces, para tener una buena cita. Un minuto. Sí, ¿ah? Un minuto. Sí, doctor. Adelante. ¿Que queda un Me minuto? dice. Yo pensé que me pidió un minuto. No, haciendo, vaya, el resumen rápido. Les puse el libro, traducido, antología, capítulo de un libro, si va a ser alguna revista o artículo en papel. El DOI, este es bien importante, antes para que quede grabado. Es nuestra referencia. Por ejemplo, los que hemos buscado artículos ahí un poquito para si están encriptados o son de paga, hay algunas páginas que no los abren gratis y pues esta referencia es lo que nos va a pedir. Si no tenemos el DOI, pues ponemos lo que es la página, ¿no? Artículos de periódicos y alguna